Shalom a todos. En el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre historias clásicas de la literatura judía y en este caso vamos a comentar sobre uno de los que se conoce y está escrito así en la Torá de enemigo eterno de la nación de Israel, y hablo de la nación de Amalek. Amalek es una nación que hoy día ha desaparecido, dicen que sus descendientes están mezclados por todo el mundo, diferentes opiniones. El hecho es que esta nación ha desaparecido como tal, pero ¿de dónde viene esta historia y qué aconteció? Este hecho se menciona en diferentes partes de la Torá, incluso es uno de los 613 mandamientos de eliminar completamente a Amalek, todo un odio eterno a Amalek, tal y como está escrito en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Samuel, los diferentes encuentros de la nación de Israel con Amalek. Y es que cuando Yoshua y Moshe Rabenu estaban por el desierto, cuenta el texto de que Amalek fue una de las naciones que se opuso a Israel a la entrada, le negó también el agua a la nación de Israel. En su momento atacó, y atacó de forma cobarde, porque no atacó por el frente, sino que atacó realmente por la espalda, donde estaba el campamento de las personas ancianos, los niños, y realmente causó mucho estrago y mucho daño al pueblo judío. Debido a ello, el texto está escrito en Éxodo y en Deuteronomio, que Hashem le dice al pueblo de Israel, le dice: recuerda lo que te hizo Amalek en el camino al desierto, de cómo te atacó, etcétera, y dice, y no debes olvidar, así lo dice, claro, no debes olvidar lo que te hizo Amalek. Y encontramos otros pasuk en diferentes textos de que explícitamente dice, cuando encuentres la oportunidad, tienes que eliminar completamente a Amalek y a sus descendientes de la faz de la tierra. Encontramos diferentes acontecimientos, hay toda una historia cuando Yoshua y Moshe Rabenu se enfrentan a Amalek, que tienen que levantar los brazos a Moshe, los dos brazos en alto, y cuando Moshe dejaba caer los brazos, la nación iba perdiendo. Cuando levantaban los dos brazos Moshe, la nación de Israel salía vencedora, hasta que finalmente conquistaron aquí. Más adelante encontramos diferentes incursiones cuando el rey Shaul Amelech, Saúl, tiene que enfrentarse también a Amalek, y le dan instrucción de eliminar completamente a todo el enemigo. Saúl deja vivo a Agag, el rey de Amalek. Y aquí hay un incidente porque se dice que uno de sus descendientes fue luego Amán, el malvado, Amán Arashá, él que luego intentó en Persia, cuando los tiempos de la reina Esther, intentó eliminar completamente la nación judía, porque fue un exterminio total del pueblo de Israel lo que planeó Amán. Y es interesante que en esa época de la reina Esther es cuando a la nación se nos comienza a llamar como judíos, como se menciona en el texto. Amán planeó un genocidio total y era un descendiente de Amalek. Algunos dicen que quizás por venganza al pueblo de Israel, el pueblo judío, por lo que había acontecido con sus ancestros, quiso eliminar a todo el pueblo judío. Tenemos también en la época del rey David, como David también se enfrentó a diferentes enemigos de la nación de Amalek. Y hay todo un relato en el libro de Samuel que nos cuenta cómo un soldado de Amalek vino y le dijo a David que él había ido y había visto al rey Saúl atravesado con una lanza, y que dice que lo había acabado de matar y le había quitado la corona. Y David, cuando escuchó esto, mandó a que ejecutaran a este soldado de Amalek por haberse atrevido a tocar al ungido de la nación de Israel, al rey. Y nos cuenta la historia que es toda esta batalla, como dicen, odio eterno entre Israel y Amalek, una nación que otra vez hoy no existe como tal. Pero interesantemente está registrada estos textos así en la Torá. Y lo interesante de la nación de Amalek es que, de acuerdo a las genealogías, parece ser que eran descendientes de, en este caso, Edom o Esaú, que era el hermano de Jacob, nuestro padre. Por tanto, técnicamente todas estas naciones que estaban allí, o al menos un gran grupo de ellas, estaban emparentados de la familia de Isaac, a través en este caso de Esaú. O sea, eran parientes de los judíos, parientes de la nación de Israel, entre comillas. Pero lo interesante que yo encuentro de esto es que de la misma manera que había enemistad entre Jacob y Esaú, pues aquí tenemos problemas entre los descendientes de Jacob con los descendientes de Esaú, y este odio y este problema entre estas tribus que van entrando a la tierra, y de cómo atacan. Y Hashem le dice
acuérdate de lo que te hizo Amalek, no debes olvidar. Así lo dice el Pasuk, y es uno de los 613 mandamientos, y es una de las historias que recordamos todo el tiempo y todos los años, especialmente en la época de Pesaj, en la fecha de la Pascua. Leemos estos versículos literalmente de recordar lo que nos hizo Amalek en el desierto, porque así está escrito de que ordenó Hashem. Hashem dijo así a Moshe, no debes olvidar. Y bueno, lo interesante es que esta nación de Amalek se convirtió en enemigo eterno de la nación de Israel, y ya vimos las consecuencias más tarde, como se registró en las épocas de la reina Esther, de cómo Amán, Rasha, el malvado, intentó eliminar al pueblo judío realmente en venganza. Y es interesante porque algunos dicen, bueno, pero ¿qué hizo este Amalek para que haya esta enemistad eterna con la nación judía? Porque mira a los egipcios. Esclavizaron al pueblo de Israel por cientos de años, ahogaron a los niños hebreos en el río Nilo, causaron realmente mucho más daño y tragedia. Pero sin embargo, la Torá dice que no debes aborrecer al egipcio, recuerda que fuiste esclavo en su tierra. Y en cuanto a Amalek, parece algo menos, no tan grave, pero es usted esta ordenanza perpetua de esta enemistad entre Amalek y la nación de Israel. ¿Por qué? Y lo cierto es que no hay explicación a este hecho. Otra vez, personalmente también pienso de que algo fundamental entre los pueblos del Medio Oriente, tanto hoy como en la antigüedad, muchísimo más todavía, es la hospitalidad. Y aquel que trata mal a un invitado, eso es algo realmente horrible, tremendo. Y hay que recordar que cuando Israel estaba en el desierto, trató de pasar por territorio de Amalek también en su momento, y la nación de Amalek se negó, ni siquiera les quiso dar agua. Falta de hospitalidad. Entonces esto también puede haber ofendido a la nación de Israel. Mamash, ¿qué clase de personas son estas que hasta el agua te la niegan? Especialmente en aquella época. Hay que recordar que esto fue hace ya miles de años. Eran otra época, otro tiempo, otra forma de pensar. Así eran las naciones de aquella época, que estaban organizadas en tribus, en clanes, y este tipo de detalles que a veces pudieran parecer insignificantes, llevaba a personas, a tribus, a clanes a unirse y lanzarse a la guerra directamente. Esto se puede atestiguar en todas las civilizaciones, no solamente en el Medio Oriente. Dígase igual en las épocas de los griegos, la nación de los griegos, hay innumerables historias de cómo se han ido a la guerra por diferentes hechos. La época de los romanos, diferentes civilizaciones. Así era en la antigüedad. Pero bueno, menciono este hecho como una de las, otra vez, historias clásicas de la literatura judía. Este relato de la nación de Amalek, esta confrontación constante. Y es interesante otra vez que hay diferentes interpretaciones de qué significan estos textos. Algunos dicen, porque hay parte que dice claramente que no debes olvidar lo que te hizo, otro texto dice debes eliminarlos completamente. Algunos que han comentado, como Maimónides, el Rambam, los significados a este tipo de ordenanzas, si realmente significa eliminarlos literalmente o hay ciertas condiciones, etc. Pero otra vez, eso en realidad hoy día no hay Amalek, no existe Amalek. Hay quienes dicen, bueno, los descendientes están mezclados por todo el mundo. Significa que no sabes quién es, por tanto no puedes hacer nada de esto. Por lógica, y es que aparte de que en el tiempo moderno, pues otra vez estas cosas pues en realidad pues no se aplican, y hay diferentes interpretaciones, como ya mencioné. Aparte que no existe Amalek como tal, como nación, hoy no existe. Pero otra vez es una historia interesante, es una historia clásica, es una historia conocida, y es la que hemos compartido en este pequeño vídeo. Gracias a todos por la atención. Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro con más historias de la literatura judía, realmente historias universales. Gracias a todos y nos veremos en un próximo video. Shalom y bendiciones para todos.